Que Dios le bendiga. Es un gusto poder llegar a donde está usted y asimismo poder compartirle una serie de temas acerca de Apocalipsis y los acontecimientos finales. Primero vamos a empezar con el tema del arrebatamiento. El Señor Jesús, estando en el aposento alto, después de haber anunciado que Judas traicionaría a nuestro Señor, le dice unas palabras de consuelo a sus discípulos. Dice así la palabra en Juan 14: no os turbéis vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar para ustedes, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Aquí es la primera vez que vemos explícitamente lo que es el arrebatamiento. El Señor Jesús prometió que vendría por su pueblo, por su iglesia. Y ese es el consuelo que aquí le está dando a los apóstoles, pero también a todos nosotros. Que Él, si se fuese, que recordemos que Él ascendió, dice que regresará nuevamente. Y cuando regrese, os tomará y dice que nos llevará. Y ahí la palabra cuando habla acerca de que nos tomará, esa es la palabra que se traduce como arrebatamiento. Pero también después, de manera plena, el Señor le revela al apóstol Pablo sobre este misterio. Y dice así en 1 Corintios capítulo 15. Dice: he aquí, en el versículo 51, os digo un misterio. Es decir, algo que todavía no ha sido revelado en el Antiguo Testamento y hasta el momento en que Pablo está hablando. Dice: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Aquí, cuando dice que no todos dormiremos, se refiere que no todos moriremos, porque la palabra dormir aquí es una manera suave de decir morir. Entonces aquí está diciendo Pablo que no todos moriremos, pero todos, incluyendo los que han muerto en Cristo y los que quedemos vivos hasta su venida, seremos transformados. ¿De qué manera? Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pablo aquí utiliza esa comparación del ojo humano porque es de la parte de nuestro cuerpo el que más rápido hace cuando nosotros parpadeamos. Lo que quiere decir que el momento del arrebatamiento, del rapto, será en un abrir, es decir, de manera sorpresiva pero también inminente. Dice así, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Aquí, cuando habla acerca que al tocar trompeta, no se está refiriendo a las trompetas del Apocalipsis, porque muchos quieren tomar este pasaje para decir que la iglesia pasa por un periodo de angustia llamado como la gran tribulación. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es acerca del significado de trompeta, que quiere decir alerta, estar alerta, convocar. Es decir, también vemos en el Antiguo Testamento que se anunciaba con trompeta la presencia de Dios. Y eso es justamente lo que va a pasar. Cuando el Señor venga por nosotros, será anunciada esa presencia divina que vendrá a recogernos. Y aquí menciona el orden de cómo seremos transformados. Dice que primeramente los que han muerto en el Señor Jesús, creyendo en Él, su cuerpo será glorificado. ¿Por qué? Porque es necesario. Incluso aquí dice, porque es necesario que esto corruptible, es decir, nuestro cuerpo humano que tiende a envejecer, a deteriorarse, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque cuando nosotros vemos un ejemplo de las personas que van al espacio exterior, recuerde que ellos no pueden ir así a la intemperie, porque su cuerpo literalmente morirían ahí en el instante. Pero así como el Señor sabe todo eso de que nosotros en este cuerpo no podemos recibirle en el aire, por eso nos dará cuerpos nuevos. No necesitaremos trajes espaciales, sino literalmente todo nuestro cuerpo será glorificado para recibirle. Dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte,
en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Porque ¿dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Aquí Pablo nos está diciendo que cuando llegue ese momento del arrebatamiento, hasta entonces veremos cumplida esa profecía de que la muerte ya no será más una tristeza entre nosotros. Y lo compara como, por ejemplo, una abeja, al quitarle el aguijón, ya no tiene cómo causar dolor en la persona. Y asimismo, el pecado, una vez que nosotros somos ya transformados, el pecado automáticamente se ha vencido. Ya lo venció el Señor en la cruz, pero nosotros podremos decirle adiós a la muerte en el momento en que nos seamos transformados. Y por último, quiero tocar otro pasaje, como los que están igual apareciendo en la pantalla, que es en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Uno de los pasajes muy importantes para hablar acerca de este tema. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o mueren, los que han muerto, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos en estas palabras del Señor, que nosotros que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí vemos que anima al pueblo de Tesalónica, porque el contexto es de que estaban sufriendo persecución y varios hermanos ya habían sido muertos por culpa de esta persecución. Y se preguntaban los hermanos, ¿qué sería de ellos? Porque ellos estaban esperando la venida del Señor. Pero Pablo los alienta y les dice, no ignoréis como aquellos que no tienen esperanza, sino que dice que ellos que han fallecido, pero creyendo en el Señor, ellos resucitarán. Y dice que aquellos que estemos vivos, seremos transformados, porque dice que el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel. Aquí igualmente está diciendo que va a venir ese anuncio, que va a ser como cuando se convoca a un pueblo. Literalmente va a ser un anuncio que será oído por todo el pueblo de Dios. Todos nosotros seremos transformados y dice que recibiremos al Señor en el aire. Dice, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, posiblemente en una parte del espacio exterior. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y quiero culminar con esto. Aquí les dice Pablo a la iglesia, no ignoréis como aquellos que no tienen esperanza. Es verdad que aunque lloramos a veces la partida de un familiar o de algún hermano, hay una esperanza, porque él, al aceptar al Señor, va a ser arrebatado, juntamente con los que estemos vivos. Pero también el mensaje es para todo aquel que no ha aceptado a Jesús en el corazón, no lo ha aceptado como Señor y Salvador. Porque si usted que nos ve no ha aceptado a Cristo, usted está dentro de esa categoría que dice aquellos que no tienen esperanza. Si usted quiere tener esperanza, el anhelo de poder ver a aquellos familiares que han creído en el Señor, o si quiere ver a toda su familia reunida con Cristo, no se detenga, reciba al Señor, usted y toda su casa, para que así usted también pueda estar con todos nosotros en ese día glorioso, que la hora, el día y la hora nadie sabe, pero ya es demasiado cerca su venida. Así que recuerde, Cristo viene pronto.